No le dije a nadie que regresaba a casa, ni siquiera a Emiliano. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México al amanecer, aún con el uniforme puesto, las botas llenas de polvo del campamento en Qatar. Solo podía pensar en la cara que pondría Emiliano al abrir la puerta. Hasta me detuve por su favorito café negro con 2 cucharadas de azúcar y unas conchas sencillas, como las que pedía cuando tenía 7 años. La caja calentaba mis piernas mientras manejaba hacia su casa en Coyoacán, pero al llegar vi la luz del porche encendida, aunque ya era de día. Qué raro. Su coche no estaba. Toqué el timbre de todos modos. Nadie contestó. No era propio de Emiliano desaparecer sin avisarme. Menos hoy, después de 14 meses fuera. Me había ganado una cosa: mirar a mi hijo a los ojos y decirle que estaba de vuelta para siempre. Cuando no contestó mis llamadas tras 2 horas, revisé la base de datos del hospital local desde el portal seguro al que aún tenía acceso. Viejos hábitos. Y entonces lo vi. Ingresado Emiliano Salazar, cuidados intensivos. Unidad 4B. Fecha de ingreso: hace 4 días. Mis dedos se entumecieron. El café se me cayó entre el asiento del conductor y la banqueta. En minutos. Ya estaba cruzando las puertas de vidrio del hospital, pasando por recepción, apenas recordando mi nombre. La enfermera levantó la vista. ¿Es usted familia? ¿Soy su madre? Dudó un momento. Está en la UCI. Nadie ha venido a verlo. Nadie. Me guió por un pasillo silencioso y seguí las baldosas blancas y estériles hasta la puerta que me separaba de mi hijo. Adentro, las máquinas pitaban con ritmo constante, tubos, monitores, piel pálida, mi Emiliano. Me giré un momento, intentando contenerme. Entonces mi celular vibró. Un vecino, una foto, Isabela, mi nuera, en un yate en Cancún, con una copa de champán en alto, riendo bajo el sol. La miré por un largo rato antes de volver a ver a mi hijo. Siempre había sido el callado. Pero ahora alguien tenía que hablar por él. Me senté junto a la cama de Emiliano, la silla fría contra mi espalda, el ritmo de las máquinas llenando el silencio entre nosotros. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba, hombros hundidos, piel pálida, labios resecos. Extendí la mano, apartando un mechón de su frente, y sentí el leve calor de una fiebre que llevaba demasiado tiempo sin atención. El doctor entró en silencio, un hombre joven con bata azul que hablaba como si evitara mirar el dolor a los ojos. «Lleva semanas enfermo», dijo, revisando el expediente. Los síntomas empezaron hace casi un mes. Colapsó en casa y alguien, tal vez un vecino, llamó a la ambulancia. Lo miré fijamente. ¿Semanas?, asintió. Si hubiera venido antes, habríamos detectado la hemorragia interna a tiempo. Esperó demasiado, o alguien lo dejó esperar. Volví a mirar a Emiliano, intentando calmar mis manos. Temblaban de todos modos. En mi mente repasé el calendario. ¿Dónde estaba yo hace 3 semanas? En reuniones en Kuwait, una última inspección en Kandahar, escribiendo reportes, firmando armas, preparando a mi equipo para la extracción. Estaba orgullosa, satisfecha, pero no estaba aquí. Había confiado en Isabela para manejar la vida en casa, para cuidar al hombre que alguna vez cargué en la espalda durante un huracán cuando tenía 5 años, para quererlo, protegerlo, pedir ayuda. No me dijo que estaba enfermo, ni una palabra, ni un solo mensaje. Y Emiliano, terco como era, seguro no quiso preocuparme. Ese era el tipo de hombre que crié callado, considerado y demasiado orgulloso para su propio bien. Me recosté y tragué con fuerza. Esto no era una guerra, era peor, era una traición disfrazada de confianza. El doctor preguntó si necesitaba algo.
Le dije que no, pero por dentro algo cambiaba. Si ella no lo protegía, yo lo haría, y empezaría por descubrir qué había estado haciendo mientras él yacía aquí solo. Esa noche no dormí. Me quedé en la silla junto a Emiliano, viendo su pecho subir y bajar, mi mente repasando cada año que había dado cada misión, cada cumpleaños perdido, cada Navidad reducida a una videollamada. Me decía que todo era por él, por su futuro, por la vida que creía que él tenía. A las 3 de la mañana, abrí mi laptop. No tomó mucho tiempo. Las cuentas bancarias aún estaban parcialmente vinculadas. Emiliano me había añadido a una cuando lo ayudé a pagar un préstamo estudiantil. Nunca me quitó. Empecé a revisar cargos de hoteles en Cancún, servicios de spa, ropa de diseñador, una renta de yate, pedidos de servicio a la habitación que parecían de novela, 500 pesos por un cóctel con hojuelas de oro, miles gastados en cremas y botellas de licor. Todo en los últimos 10 días. Apreté la mandíbula. Mis manos dejaron de temblar. Luego abrí las redes sociales. No las usaba desde hacía años, pero recordaba el usuario de Isabela. Antes etiquetaba a Emiliano en todo cuando eran novios. Su última publicación era de hace 2 días. Un yate de lujo, todo de cuero blanco y cromo pulido. Ella estaba recargada en la barandilla, descalza, con un vestido de seda, y a su lado, sin duda alguna, un hombre que no era mi hijo, su mano en su cintura, ella riendo, con la cabeza echada hacia atrás, sus copas chocando en un destello de sol y mar. La descripción decía nuevos comienzos. Miré la imagen, no solo una, todas. Era un álbum de una mujer que ya había seguido adelante, de un hombre que ni siquiera había muerto. No lloré, ni siquiera cuando guardé cada foto, cada recibo, cada marca de tiempo. Creé una carpeta y la titulé como lo que era abandono. Luego cerré la laptop. Me dolía la espalda, me ardían los ojos, pero sabía qué tenía que hacer después. Y el banco abriría a las 9. Emiliano siempre fue el cuidadoso, incluso a los 23, recién salido de la maestría. Pensaba en planes B. Todavía recuerdo aquella tarde que llegó con una carpeta y una mirada nerviosa. Dijo, ¿puedes firmar esto por si algo me pasa? O, no sé, por si acaso. En ese momento me burlé de él por ser dramático, pero firmé cuenta de ahorros, formularios médicos, poder notarial, los archivamos y los olvidamos. Hasta ahora. Entré al banco a las 9:03 en punto. El gerente me saludó con esa sonrisa medio pulida que he visto en todos los continentes. No se la devolví. Necesito congelar el acceso a todas las cuentas a nombre de Emiliano Salazar, dije, colocando la carpeta en su escritorio. Parpadeó. Disculpe, soy su madre y tengo un poder notarial vigente. Nunca fue revocado. Pidió mi identificación, se la di. Revisó los documentos, hojeando cada página notariada. Lentamente, su expresión cambió de escepticismo cortés a algo más pesado. Puedo iniciar el congelamiento hoy, dijo en voz baja. Quiere que notifiquemos al otro titular de la cuenta. Lo miré directo a los ojos. No, tomó 15 minutos. Observé cada clic. Confirmé cada cuenta, ahorros, cheques, líneas de crédito, portafolio de inversiones. La empresa de renta de yates había hecho un cargo esa misma mañana. Ahora rebotaría. Cuando terminó, recogí los papeles, los guardé en mi bolsa y me levanté. Intentará acceder a mediodía. Dije, va a gritar. Déjela. No dijo nada. De vuelta en el hospital, puse las copias actualizadas en una carpeta etiquetada legal y la dejé en la mesa junto a la cama de Emiliano. No actuaba por enojo, ni siquiera por dolor. Actuaba por responsabilidad,
porque alguien en su vida aún tenía que hacerlo, y la próxima persona que planeaba visitar no era un abogado, era Isabela. Encontré la oficina de Mauricio Vargas entre una cafetería y una galería de arte que apenas sobrevivía. Ese tipo de rincón tranquilo que no notas a menos que lo estés buscando. Su secretaria me ofreció agua. La rechacé. Mauricio me saludó con un apretón de manos firme y la calma medida de los comandantes que no alzan la voz a menos que quieran terminar la conversación. ¿En qué puedo ayudarla? Señora Salazar preguntó. Saqué la carpeta de mi bolsa y la puse con cuidado en su escritorio. Aquí está todo, dije. Estados de cuenta, fotos, reportes médicos, publicaciones en redes. Abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron rápido. Pero lo vi la pausa sutil cuando llegó a la foto de Isabela, abrazada a ese hombre en el yate. Me miró, sin decir nada. Lo dejó solo mientras sangraba internamente por días. Dije, manteniendo la voz firme. No llamó, no verificó. Solo gastó su dinero y subió selfies. Mauricio asintió una vez. ¿Quiere solicitar la tutela y protección financiera? Sí. ¿Y el patrimonio? Lo perdió en el momento en que prefirió cócteles a cuidarlo. Se recostó en su silla. Empezaremos con una solicitud de protección de emergencia y una notificación de acceso restringido. Tomará 48 horas notificarla, tal vez menos. No busco drama, dije. Busco dignidad para mi hijo. Me estudió. ¿La tendrá? Antes de irme, me entregó una carpeta duplicada, copias limpias, con sellos de tiempo. Las necesitará para el juzgado, dijo. Las guardé en mi bolsa y me levanté. Afuera. El viento había arreciado, pero apenas lo sentí. Cuando volví al hospital, Isabela ya había llamado 2 veces al celular de Emiliano. Dejé que sonara. Llegó al hospital poco después del mediodía. La vi a través de las puertas de vidrio, cabello perfectamente arreglado, como si tuviera un lugar mejor donde estar. Lentes de sol en la cabeza, celular pegado a la oreja. Caminaba rápido, pero no con preocupación, más bien como quien llega tarde a una reservación. En el mostrador de la UCI, sacó su cartera y deslizó su identificación. Vi a la enfermera mirarla, luego teclear algo en su computadora. La pausa fue breve, pero pesada. Lo siento, dijo la enfermera. No está autorizada para entrar. Isabela parpadeó. Soy su esposa. La enfermera asintió cortésmente. Sí, señora, pero la lista de acceso se actualizó esta semana. Usted no está en ella. Isabela se inclinó ligeramente. Debe haber un error. La enfermera giró la pantalla para que viera. No es un error. No escuché el resto desde donde estaba. Pero no necesitaba hacerlo. Su postura lo decía todo, los hombros tensos, el leve movimiento de su cabeza, el rubor subiendo por su cuello. No hizo un escándalo. Pero en el momento en que dio un paso atrás, lo supo. Ya no tenía el control. 10 minutos después, el celular de Emiliano vibró en mi mano. Lo dejé sonar 1, 2 veces. Luego contesté. Carmen. Su voz era suave, casual, como si yo fuera una molestia menor en una tarde de martes. Está inconsciente, dije sin emoción. Hubo una pausa. Solo llamaba para saber cómo está. Dijo, no sabía que habías vuelto. Tampoco sabías que se estaba muriendo. Parece otra pausa, más larga. Me la imaginé en el vestíbulo del hospital, aún vestida para un brunch, buscando qué decir. Si estuviera despierto, añadí, le preguntaría qué quiere que haga contigo. Colgó sin decir más. Guardé el celular en mi chamarra y me giré hacia la ventana. Afuera, las nubes se acumulaban, densas, moviéndose lento, oscureciendo la luz de la tarde. La enfermera que monitoreaba los signos vitales de Emiliano levantó la vista. Era joven, tal vez de 20 y tantos, y apenas me había hablado antes. No eres lo que ella esperaba, dijo en voz baja. La miré
y asentí una vez. Ella tampoco es lo que yo esperaba. Esa noche hice copias de todos los documentos que Mauricio me había enviado, no porque necesitara más pruebas, sino porque quería estar lista para lo que venía. El juzgado estaba más frío de lo que esperaba, sin ruido, solo ese silencio pulido reservado para cosas que no se pueden deshacer. Me senté del lado izquierdo, 3 filas detrás del estrado, traje negro, sin maquillaje, mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo, la placa de identificación de Emiliano enrollada en mi muñeca como una promesa silenciosa. No traje a nadie conmigo, no lo necesitaba. Isabela entró 5 minutos tarde. Tacones de diseñador, lentes de sol como diadema, vestía color crema. Tal vez pensó que la hacía parecer más suave, más limpia. Su abogado se inclinó y le susurró algo, pero apenas reaccionó. Seguía pensando que ganaría. Cuando llamaron el caso, me levanté. Mauricio estaba a mi lado, calmado y firme. Saludó al juez con la facilidad de alguien que no tiene nada que demostrar y todo por escrito. Entregamos la carpeta. El juez no dijo mucho al principio. Hojeó los documentos lentamente, revisando recibos, reportes, marcas de tiempo, expedientes médicos. Una foto se deslizó y cayó cerca de su mano Isabela, riendo en el yate. El hombre a su lado no era mi hijo. Sostuvo la foto un momento. Luego levantó la vista. «Señora Salazar», dijo, dirigiéndose a mí, «¿cuál es su solicitud al tribunal tutela completa de mi hijo? Revocación del acceso conyugal a su patrimonio y supervisión protectora de sus activos hasta que esté plenamente capaz». El juez volvió a mirar la carpeta, luego a Isabela. «Esto no es una disputa financiera», dijo. «Es abandono». El abogado de Isabela se movió incómodo. El juez firmó la orden. Así de simple. Isabela no gritó. No ahí. Solo parpadeó un par de veces y cruzó las piernas como si nada importara. Pero vi el destello en sus ojos, la primera grieta real. Tras el fallo, Mauricio me entregó los documentos firmados en un sobre de manila grueso. Lo tomé con ambas manos y le agradecí en voz baja. De vuelta en el hospital, me senté junto a Emiliano y puse el sobre en la mesa junto a su cama. No se movió, pero susurré de todos modos, ya está fuera. No había abierto esa puerta en casi 10 años. La llave seguía en el mismo cajón, enterrada bajo pilas viejas y un reloj de pulsera roto. El pasillo hacia el sótano era oscuro y estrecho, y las bisagras chirriaron cuando giré la perilla. Como si la habitación misma hubiera olvidado cómo dejar entrar a alguien. Construí este espacio después de que murió el padre de Emiliano. Solo nosotros dos entonces. Yo trabajaba hasta tarde en reportes de inteligencia arriba, mientras él armaba tableros de ajedrez y tareas aquí abajo. Era donde guardábamos las cosas calladas. Recuerdos que no necesitaban palabras. El polvo era espeso, pero la mesa seguía ahí, 2 sillas disparejas, un estante con juegos de mesa viejos. Encontré la foto que tomamos, un otoño, él sonriendo con 2 dientes menos, yo en uniforme con hojas en el cabello. Ese día me ganó en ajedrez. Nunca le dije que había visto venir su jugada. Puse la foto en el centro de la mesa y jalé la cadena de la luz del techo. Parpadeó una vez y luego se estabilizó. Me quedé en ese silencio por un largo rato. Arriba, todo era caos médicos, papeles, órdenes judiciales, pero aquí abajo aún se sentía como Emiliano, como la parte de él que no había sido tocada por la traición, la enfermedad o el silencio, y lo necesitaba ahora. No solo por él, por lo que viniera después. Me senté y abrí mi libreta. En la primera línea escribí Fundación Emiliano Salazar. Luego comencé a listar nombres. Enfermeras pediátricas que habían dado más de lo necesario, pacientes jóvenes que vi en la UCI sin visitas,
Un niño en particular no dejaba de venir a mi mente. No sabía su nombre aún, pero lo había visto ayer en el pasillo, mirando la habitación de Emiliano a través del vidrio. Solo con un cuaderno de dibujo en la mano lo encontraría de nuevo, y cuando lo hiciera estaría lista. Porque esta habitación ya no era un recuerdo, era una misión. Emiliano abrió los ojos 3 días después de la audiencia. Parpadeó lentamente, como quien despierta de un sueño largo y pesado. Las enfermeras me llamaron, esperanzadas, pero al estar junto a su cama y tomar su mano, ya lo sentía. Estaba aquí, pero no del todo. El neurólogo lo confirmó después. El derrame por la hemorragia interna había dañado su centro del habla. Podía entender todo. Estaba consciente, pero las palabras se habían ido. La parte de mi hijo, que alguna vez susurraba historias y reía en las fiestas, se había silenciado. Tal vez para siempre. Apretó mi mano. Fue todo lo que pudo dar, y eso me rompió más que cualquier otra cosa. Esa tarde, al pasar por el ala pediátrica, rumbo a la cafetería del hospital, vi al mismo niño de antes cuerpo delgado, cabello rapado, cuaderno de dibujo en mano, sentado con las piernas cruzadas en un banco afuera de la habitación de Emiliano. Me miró, pero no dijo nada. «Soy Carmen», dije suavemente. «¿Cómo te llamas?», dudó. «Santiago». Tenía 9 años, sin visitas, sin padres registrados. La enfermera me dijo que había estado entrando y saliendo de casas de acogida, con problemas médicos que nadie quería manejar a largo plazo. Me senté a su lado. No apartó la mirada. Esa noche escribí su nombre en mi libreta bajo el encabezado que había creado días atrás. Candidatos. Fondo Emiliano Salazar. 2 semanas después, el juzgado aprobó la tutela temporal. 1 mes después, Santiago se mudó al cuarto de huéspedes. No hablaba mucho, pero dibujaba todas las noches páginas de pájaros, puentes y manos que alcanzaban cosas fuera del encuadre. A veces se sentaba junto a Emiliano y levantaba su cuaderno para que lo viera. Emiliano asentía, solo una vez. Ese era su lenguaje. El fondo se lanzó sin alboroto, sin prensa, solo firmas, un sitio web y una misión. Por cada niño dejado atrás en el silencio. Envié el primer cheque al hospital de forma anónima. Y luego me senté con ambos, mi hijo y el niño que aún tenía voz. La casa ya no se sentía vacía. Puse la medalla en el estante junto al dibujo de Emiliano, el que hizo en cuarto de primaria, todo lleno de estrellas torcidas y líneas chuecas. Lo había titulado «Mi mamá nos cuida». Antes lo guardaba en una carpeta, detrás de certificados y cartas de misiones. Ahora estaba a la vista, enmarcado junto a algo que me costó mucho ganar. El televisor estaba encendido de fondo, con el volumen bajo, sin que nadie lo viera realmente. Una noticia corría en la parte inferior de la pantalla. Mujer local solicita bancarrota tras fallo judicial. El apellido de Isabela estaba mal escrito, pero la foto era inconfundible. Tomada hace años, en una gala a la que nunca invitó a Emiliano. No sonreí, no me regodeé. Esto no era una victoria. Era una corrección, una redirección, un camino de vuelta a la vida que pasé demasiados años asumiendo que me esperaría. Desde la sala, escuché un sonido que empezaba a aparecer más a menudo, Emiliano tarareando. Solo un hilo de melodía, desafinado y débil. Su habla no regresaría. Habían dicho los doctores, pero la música a veces se colaba. Santiago estaba a su lado en el sofá, con las piernas cruzadas, dibujando algo con líneas firmes y precisas. Se veían contentos, no curados, no completos, pero estables. Pasé junto a ellos hacia la cocina y abrí mi laptop. Había formularios que revisar, cartas que enviar. El fondo crecía más rápido de lo esperado.
Las donaciones ya llegaban. En silencio, principalmente de otros veteranos. Enfermeras, personas que habían pasado por algo y reconocían las señales. Ya no era soldado. No regresaría a la base. No había banderas, ni saludos, ni informe de salida. Pero seguía sirviendo. Cerré la laptop y serví 2 tazas de café. Puse una junto a Emiliano, quien parpadeó y levantó la vista. Luego le di un lápiz a Santiago. «Hay más que dibujar», dije, y esta vez me senté con ellos.